como ya usted debe saber, amigo oyente, en este horario pues tenemos invitadas que nos van a hablar del tema tierra, básicamente, tema tierra, tema territorio, con algún enfoque o particularidad en concreto. En este caso el tema va a ser tierra y minería. Y es justamente sobre el tema que vamos a hablar con Alfredo Saconeta, a quien vamos a saludar primero. Alfredo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Santa Cruz. Es un gusto tenerlo con nosotros. Grato este espacio que se nos brinda para poder conversar de un tema tan delicado. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo con Radio Santa Cruz. Sabemos el alcance que tiene y la recepción que tiene para todo lo que se va tratando. Así que grato este espacio por conversar con nosotros. Bueno, gracias entonces, Alfredo, por compartir con nosotros justamente este espacio en esta mañana de lunes. Y justamente para empezar podríamos mencionar, Alfredo, todo lo que caracteriza, si se quiere, la legislación sobre minería en el país en relación al tema también de la propiedad de la tierra, en qué coinciden, cómo se relacionan, por favor, Alfredo. Bien, el aspecto de la minería, bueno, es bastante tradicional en lo que hace Bolivia. Recordemos que el inicio de nuestra vida republicana y la colonia parten de lo que es la presencia de la minería, particularmente primero en Occidente, y esta actividad a lo largo de los años se ha ido extendiendo a los 9 departamentos, ¿no?, que se tiene en el país. Es un hecho innegable el hecho de la expansión que se ha dado de la actividad minera, particularmente ya en los últimos años, porque no solamente estamos hablando de lo que era esa minería tradicional del estaño, que particularmente había marcado un hito histórico, la plata, ¿no?, sino estamos hablando de una variedad de riqueza minera que se encuentra en el país. Esto hace que a 2022 158 municipios de los 344 se dediquen a esta actividad con una explotación diversa de minerales, metálicos y no metálicos. En el oriente tenemos igual otra variedad en lo que es el hierro, en lo que son las piedras preciosas, en lo que es el oro, en las tierras raras, ¿no? Y esto se ha ido expandiendo. Ahora, ¿cuál es la legislación para que esta se pueda avanzar? Se reduce mucho cuando uno quiere hacer una comparación o las delimitaciones que puede otorgar la misma normativa para la expansión de esta actividad, puesto que esta se reduce a la aplicación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, en actual vigencia, promulgada por el gobierno del MAS, que ha permitido precisamente que se expanda esta actividad, ¿no? Pero esta ley, a la vez que norma toda la actividad minera, ha dado una serie de facultades priorizando a la actividad minera sobre otras actividades, y es el caso de la tierra y es el caso del agua, donde declaran una importancia mayor, y que si esta es para beneficio de la explotación de alguna actividad minera, entonces se sobrepone, ¿no? Se antepone el derecho minero a lo que vendría a ser el derecho de las comunidades y otros. Entonces no hay una legislación específica que pueda normar o regular esta vinculación tierra-minería, puesto que la actual ley en vigencia y la misma Constitución privilegia a la actividad minera, anteponiéndola ante lo que podría ser otras actividades, ¿no? Entonces, nosotros en el trabajo que hemos venido elaborando detectamos que hay muchos vacíos, muchas cefalías, ¿no?, y contrariedades que se van dando, a lo que debería sumarse igual para la consideración las limitaciones que se otorgan al momento de la consulta pública, la consulta previa, para poder iniciar actividades, puesto que en el sector minero esta no tiene un carácter vinculante, por el contrario, solamente de carácter consultiva, y se deja a admisión del Ministerio de Minería y Metalurgia la última decisión, donde se pueda considerar desde la instancia del Estado si esta va adelante o no va adelante de acuerdo a los intereses del país. Entonces, esta es otra forma por la cual se puede ver o se puede comprobar que la actividad minera se antepone a otras actividades, particularmente en el tema de la tierra. Vaya, es un elemento central entonces el que nos manifiesta Alfredo Saconeta, periodista e investigador, a propósito de la minería, ¿no?, que se prioriza entonces por sobre, por ejemplo, el tema de la tierra. Ahora,
Alfredo, si nos referimos por ahí a la minería en el país, podemos quizás hacer una diferenciación, si vale el término, con el tipo de minería que se desarrolla en tierras altas, en tierras bajas, ahora actualmente, por ejemplo, en el caso de tierras bajas, con grandes preocupaciones en torno a lo que sucede en la Amazonía. ¿Qué tipo de minería podemos decir que tenemos en el país? Mira, como lo decía, la actividad minera de nuestro país tiene una gama tremenda. En promedio casi sacamos 28 minerales los que se explotan o se reportan como explotados y exportados en el país. Y esta va de una variedad desde los minerales tradicionales que se tenían en Occidente, el caso del estaño, el caso del plomo, el zinc, la plata, el cobre, que han sido explotados recurrentemente por operaciones de la Corporación Minera de Bolivia, muchas de ellas, recordemos, después de lo que fue el 86, el 21060 y la denominada relocalización, pasaron a dominio de las cooperativas mineras, ¿no? Esto en el sector tradicional. Esta actividad se extiende hasta lo que es casi el año 2000, y ya para inicios de la década del 2000, el 2004 particularmente, hay un registro y un ascenso de precios, lo cual devuelve vitalidad a la actividad minera, y particularmente ya en los años 2010, el oro es el que registra un mayor incremento en su cotización, lo cual motiva a que la actividad minera que se asentaba en el sector occidental se vaya trasladando hacia la Amazonía. Y ya desde el 2010 hasta lo que es ahora, ¿no? 2023, el precio del oro ha seguido trepando, incluso jornadas donde ha sobrepasado lo que vivimos actualmente, la cotización de $2,000, ¿no? Sobrepasando la barrera de los $2,000, la onza Troy, ha motivado que esta actividad de explotación aurífera se incremente, y ya pero con una meta, o ampliando esa frontera minera hacia la Amazonía, particularmente el norte de La Paz, lo que colinda con Beni, y esta actividad incluso ha llegado a Pando, en zonas donde nos llama mucho la atención la presencia de esta actividad, por ejemplo la reserva Bruno Racua, que está colindando ya con Brasil en la parte sur del país, en Pando, bueno, estén desarrollándose, ¿no? Cuando uno hace el registro del incremento de actividades o el comportamiento de las concesiones o autorizaciones transitorias especiales de explotación, vemos que esto se ha incrementado considerablemente en los últimos 5 años, y este es un hecho que genera preocupación, porque la otra pregunta que surge ahí es qué tipo de planificación se tuvo o no se planificó definitivamente desde el Estado este tipo de expansión que se va dando, ¿no? Porque también esta actividad se extiende hasta ya en los departamentos de Beni, Pando, La Paz, ¿no? Decíamos, y también Santa Cruz ingresa en esto, no con todo lo que viene a ser esta explotación aurífera. Entonces, si sumamos a los minerales que mencionábamos, estará también el hierro que se saca del Mutún en calidad de concentrado, las piedras preciosas de la Gaiba, el caso de oro, que también está presente por la Chiquitanía, y en algunos sectores se ha podido evitar incluso la presencia o la explotación de coltan, ¿no? En pequeñas escalas, pero sí, ya hay un reporte oficiales de las empresas extranjeras que aseveran que esto va expandiéndose. Ahora, 2 factores a considerar, ¿no? Esta minería centrada en Occidente y algo en Oriente ha sido desarrollada en su mayoría escala por lo que eran las empresas mineras, tanto estatales como privadas. En Santa Cruz hubo la presencia de Puquio Norte, de Don Mario, operaciones grandes que explotaban oro. En el caso de Occidente, para la explotación de oro, por ejemplo, estaba Intidaimi, con Corichaca, Coricollo. En Potosí está la presencia grande la presencia de lo que era Sumitomo, ahora San Cristóbal Mining, ¿no? Glencore, que ahora es Santa Cruz Silver Mining, ¿no? Grandes empresas, estás hablando de grande capital. Pero esta expansión minera que se va dando hacia la Amazonía, se la va dando ahora de la mano de los cooperativistas mineros, ¿no? Estas cooperativas que han proliferado durante la gestión de gobiernos, particularmente del movimiento al socialismo, porque cuando inicia su actividad o su periodo de gobierno del movimiento al socialismo, hablabas de 800 cooperativas legalmente establecidas. Ya en 2019, cuando denuncia Evo Morales, se hace una cuantificación de las cooperativas que operaban legalmente establecidas en Bolivia, y la cantidad era de 1.900 cooperativas. Y se estima que de estas 1.900, alrededor de 1.400 son cooperativas auríferas que están desarrollando sus actividades en la Amazonía. Entonces, tú te darás cuenta que hubo una serie de normas desde la Constitución Política del Estado, la Ley Minera, la Ley de Sociedades Cooperativas,
decretos supremos que han ido flexibilizando la parte normativa ambiental, y esto ha derivado en una proliferación desmedida del sector cooperativo, ¿no? Y esto tiene una tendencia a incrementarse antes de que se pueda consolidar como tal. Por eso es que la consulta anterior era qué tipo de planificación se ha dado, ¿no?, para que se pueda expandir esta frontera minera hacia la Amazonía de la mano de los operadores mineros cooperativistas. Y un dato que no deja de ser menos importante es que actualmente la composición de empleo viene a darse en que de cada 10 empleos que genera la actividad minera, 9 corresponden al sector cooperativo. Entonces todo esto te da una radiografía de poder entender cómo se está expandiendo y bajo qué modelo la minería en el país. Bueno, es una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se está expandiendo entonces la minería y sobre todo cómo se ha planificado fundamentalmente, ¿no? Al extremo que pues está en el territorio amazónico y en varios territorios. Estamos hablando sobre minería y derechos sobre la tierra con el periodista investigador Alfredo Saconeta. Alfredo, desde el trabajo que realizas, las investigaciones que realizas en este tema, ¿cómo se da de repente en casos cuando se da por ahí una sobreposición en derechos agrarios y derechos mineros? ¿Qué es lo que resulta de repente, o cómo debería realizarse y cómo en la realidad se hace? Bueno, según lo que es la normativa, no existiría conflicto, ¿no?, porque dos actividades diferentes, el caso agrario o el caso minero, no tendrían que interponerse, ¿no? Pero en los hechos materiales, en los hechos tangibles, es que sí hay una interrupción, porque cualquier actividad minera, por muy controlada que sea, cualquier actividad minera que goce de mucha tecnología, ¿no?, y merezca el tratamiento profesional, emite un cierto nivel de contaminación, ¿no?, a lo que puede ser tierras, a lo que puede ser agua o a lo que puede ser aire. Entonces hay una afectación. Sin embargo, como te decía al principio de la entrevista, la actividad minera se prioriza porque es considerada como un recurso estratégico para el país bajo tuición del gobierno central. Entonces se antepone ese derecho por el impacto que genera, ¿no?, económico, laboral. Entonces no hay una suerte de equilibrio al momento de amparar esto, y si es que se denunciaría algún tipo de afectación, bueno, lo que corresponde es que las comunidades que se sientan afectadas puedan recurrir a diferentes instancias, ¿no?, por la vía ordinaria o ante las instancias del Ejecutivo, como vaya a ser el Ministerio de Medio Ambiente, para elevar una queja y aseverando que habría una violación de derechos o un factor de contaminación ambiental. Pero no se registran, no tenemos registros de que se haya podido llegar a acuerdos que hayan beneficiado a las comunidades, ¿no? Sabemos que hay algunas auditorías ambientales que han sido llevadas adelante por la Procuraduría General del Estado, pero nunca se ha llegado a conocer estrictamente los resultados o lo que haya implicado en sanciones y el cumplimiento de estas sanciones para el resarcimiento de daños, ¿no? Un hecho que, por ejemplo, me viene a la cabeza es de lo que sucedió hace como más de 15 años atrás, lo que sucedió en su momento con Inti Raymi y la operación de Coricollo, porque los comunarios señalaban la afectación de sus tierras una vez que había concluido la operación minera. Ellos demandaron, hicieron una auditoría ambiental a la empresa, pero la auditoría demoró muchos años y al final se llegó a establecer de que no había un daño en la medida que ellos aseveraban que hubiese sido, y hubo una compensación muy leve a las personas más aledañas a la operación. Pero cuando tú revisas lo que era la operación Inti Raymi, veías que esta afectación había provocado el desvío de aguas del río Desaguadero, lo que afecta al desemboque del lago Popó en Oruro, y obviamente todo ese trayecto que sigue se vieron afectados porque hubo una disminución del caudal, ¿no? Entonces ese daño que se provoca, y en la poca agua que circulaba ya contenía arsénico, plomo y otros estaba contaminada, entonces ya no era tan benigna, ¿no?, como para que sea objeto de riego o para que el ganado, ¿no?, vacuno y camélido de la zona, bueno, también no se ve afectado. Entonces había una serie de afectaciones, pero la normativa no daba ningún tipo de resarcimiento claro. Entonces ahí se permitió. Por eso es que hablamos en alguna medida de que hay flexibilización y hay una simetría en las normativas en beneficio del minero.
Ahora, Alfredo, cuando hablamos también, por ejemplo, de territorios, en este caso, que son propiedad colectiva, ¿no? Y que por ahí el tema de derechos es hasta un poquito más avanzado o cuidado, qué sé yo. ¿Qué sucede en este caso con el tema de la minería? Porque existe lo que se conoce o lo que se denomina como consulta previa. ¿Esto cómo se da? ¿Cómo se maneja en el caso de la minería en los territorios ya de propiedad colectiva? Bueno, la propiedad colectiva tendría que ser sujeto a una consulta previa, ¿no? Para la aprobación de toda la comunidad. Pero, bueno, esto no se cumple y hay denuncias o que se sectorializa cuando se va a hacer alguna consulta. Pese a que, lo que te señalaba, ¿no? La consulta en el sector minero no es de carácter vinculante, ¿no? Ahora, no importa si es que la comunidad entera se puede ser convocada y la consulta determina en que hay una negativa para el rendimiento del proyecto, el Estado sí asume de que este es de estratégico y de carácter de interés para el país, lo lleva adelante, ¿no? Y se tomarán de las recomendaciones para comprometer que no haya una contaminación ambiental. Pero eso no es garantía, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Donde los TCOs han sido vulneradas por lo que es las actividades mineros y en algunas donde se hablan de que las comunidades han sido divididas. Mira, conozco un caso, o bueno, un caso reciente que he podido verlo, lo que sucede en la PCO Tacana 1, acá en el norte de La Paz, en la provincia de Litoral, ¿no? Donde hay operaciones mineras, cooperativas mineras que están operando dentro de las PCOs, pero con asistencia, ¿no? Con aprobación de un grupo de pobladores indígenas. Y en otros casos donde los propios indígenas han organizado sus cooperativas mineras dentro de sus PCOs. ¿Y cuál es el justificativo que ellos encuentran? Y ellos dicen es, si no lo opero yo, si no pido yo o inicio la actividad minera, alguien más va a venir a hacerlo. Entonces ellos aseguran de que esa vinculación con la actividad minera lo hacen en resguardo de sus territorios, porque si no son ellos van a ser los extraños. Entonces es una suerte de factores sociales que inciden al momento, ¿no? Donde se dividen a las comunidades o hay una complicidad ingenua de parte de las comunidades que permiten el ingreso de esta actividad extractiva a sus territorios. Es decir, Alfredo, que en el caso de los territorios, a propósito de la posibilidad de la explotación minera, están casi como que indefensión, si vale el término. Sí, ese es el término creo que adecuado, ¿no? La indefensión ante la simetría de unas normativas que direccionan muchas cosas, ¿no? Y donde no se encuentra el debido proceso, no se encuentra la debida atención en los tribunales con la instancia correspondiente, porque se prioriza a la actividad minera antes que otras actividades. Un tema seguro que muy interesante entonces el que está abordando Alfredo Saconeta, investigador. Y para concluir quizás este contacto, Alfredo, por favor contanos un poquito cómo se está justamente abordando el tema, o lo estás abordando en el marco de toda esta investigación que se va realizando a propósito del tema en Bolivia. Bueno, un resumen muy sucinto es que la actual normativa sigue privilegiando a la actividad minera, ¿no? Por encima de los derechos de la madre tierra, por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Una clara muestra es lo que explicaba con la expansión hacia la Amazonía de la actividad minera de la mano del sector cooperativo, y en Occidente lo que viene realizándose es que hay una expansión minera, pero de mano de las transnacionales mineras, particularmente de capital canadiense, que van realizando labores de prospección y exploración en diferentes territorios, particularmente entre Oruro y Potosí, los cuales van expandiendo. En ambos casos verás que el gran ausente es el operador estatal, ¿no? Entonces hay un privilegio ante particulares, particular cooperativista y particular empresario, ¿no? Y esto anteponiéndose hacia los derechos de territorios, de pueblos indígenas, sin ninguna garantía de que se estén respetando sus derechos, sin la aplicación de la consulta previa, y esto en una clara expansión del modelo extractivista que se tiene en el momento, y replicando un modelo que al final no deja más que ese rentismo, ¿no? Que no siempre es de beneficio para las comunidades. Entonces, hay una forma equívoca de manejar la minería, no se está perfilando, no se tiene una política clara de lo que se quiere, y por lo mismo, al no ser planificada esta labor,
lo que lo que está resultando es que muchos municipios que no tenían una vocación minera estén adentrándose a esta actividad que posteriormente, al no ser planificada, nos va a arrojar resultados muy complicados en el orden ambiental, en el orden social y, por ende, también en el orden tributario, ¿no? Así que este es un resumen muy sucinto de lo que nosotros hemos venido a abordar. Bueno, te agradecemos mucho, Alfredo, por estos elementos que nos aportas también en algo que por ahí no manejamos, por lo menos yo, adecuadamente quizás, ¿no? Pero creo que nos has permitido por ahí obtener elementos realmente muy importantes, obviamente enmarcados en la normativa, y que es importante tenerlos, tomarlos, conocerlos justamente, y también, ¿por qué no debatirlos, ¿no? Que al final de cuentas es lo que se busca con esta investigación. Muchísimas gracias, Alfredo. ¿Algo para concluir? No, agradecido por el espacio a Radio Santa Cruz y a ustedes. La minería va a estar presente, pese a que las múltiples observaciones que se puedan hacer al sector, es algo, una actividad que va creciendo en el país, y por lo mismo urge la atención, un monitoreo y un debate urgente de esta temática para que la gente esté informada y también sepa de las implicancias, de los factores positivos y negativos. Así que gracias por el espacio.